Si les parece, abrimos ya el melón, si me permiten la expresión, de este caso que sigue trayendo muchísima cola, tiene muchas aristas, de la vivienda de protección oficial, protección pública, que compró Ramón Espinar. Cada palabra que dice el diputado o el senador de Podemos, desde luego, se van viendo las incongruencias. Yo les voy a formular unas preguntas que las voy a soltar para después debatirlas. ¿Por qué decidió quedarse con el piso que no podía afrontar y no sabía cómo pagar? ¿Por qué le concedieron una hipoteca si no tenía ingresos ni solvencia? ¿Cuál es la relación del padre de Espinar con el alcalde de Alcobendas, con el dueño de la cooperativa? ¿Tuvo algo que ver esa relación en que le dieran el piso sin entrar en sorteo? Porque saben que no entró en sorteo público. Por último, ¿por qué colgó un anuncio en un portal de venta inmobiliaria en el que pedía incluso 10.000 euros más que los 30.000 que obtuvo de beneficio y decía que no era negociable ese precio? Preguntas que intentamos dar respuesta en el siguiente reportaje de Patricia Tenorio. Con 23 años, estudiando y sin ingreso alguno, Ramón Espinar compró una vivienda protegida en Alcobendas por 146.224 euros. Hasta ahí todo podría ser normal si no fuera porque desembolsó 52.000 euros de entrada y otros 92.000 subrogándose a una hipoteca. Pero siendo realistas, ¿a qué joven sin ingresos le concederían algo así? A él, claro, siendo su padre consejero de ese banco. Espinar no tuvo que empadronarse en Alcobendas para acceder a ella, ni siquiera la consiguió por sorteo. La promotora del inmueble sacó el 85% a concurso y el 15% restante las vendió a clientes elegidos discrecionalmente, entre los que estaba el portavoz de Podemos en el Senado. Eso es un dedazo en toda regla, vamos a hablar claro. O sea, que un 15% que se guarda la cooperativa le toque al hijo del que está en Caja Madrid, que además está con el alcalde de Alcobendas, vamos a hablar claro. Estaba todo perfectamente organizado, perfectamente pensado para que Espinar consiguiera ese piso y, por supuesto, la financiación. En el plan de vivienda joven de la comunidad, pero desde luego esta vivienda no forma parte de ese cupo. Tan solo 9 meses después de comprarla y sin llegar a habitarla nunca, vende su casa, como muestra en exclusiva la COPE, en un conocido portal de viviendas a un precio que orgullosamente pone no negociable. Una pareja joven de la localidad madrileña finalmente compra el apartamento por 30.000 euros más a través de varios cheques al político, la señal, el piso y 1.000 euros más que le fueron entregados en mano. Pero ¿y por qué no renunció a la vivienda antes de comprarla si solicitó venderla a las pocas semanas? Si esto perjudica mucho, sobre todo al proyecto de Podemos, a todos. Espinar se niega a contestar. Bueno, ya lo han escuchado. Y a todas estas, Pablo Iglesias, el líder de Podemos, hoy le han preguntado si es por lo menos éticamente reprobable la actitud que tuvo Ramón Espinar. Y dice que no, que es lo que haría cualquier persona a esa edad. Escuchen. Responder lo mismo. Yo creo que Ramón Espinar no solamente ha dado explicaciones sobradamente y además, digamos, no se ha dicho que la compra en 2007 y después se ve obligado a venderla en 2011. Creo que ha actuado éticamente. Bueno, preguntamos en primer lugar al profesor Antonio Alonso Timón, que hemos visto que ha escrito un libro, Urbanismo y Ordenación del Territorio, y como conocedor de la materia. La primera cuestión, ¿es legal o no es legal lo que ha hecho Espinar? Y luego, si es éticamente o no reprobable. Bueno, es legal. Es legal y no es legal. Es decir, es legal pero no es habitual. Yo he pertenecido a algún consejo de administración de alguna empresa municipal de la vivienda y no me he encontrado nunca un caso como este. ¿Por qué? Porque en los municipios donde yo he estado en el consejo de administración de esas empresas municipales de la vivienda, el 100% de las viviendas se han adjudicado por sorteo. Y además se ha requerido que todos y cada uno de los adjudicatarios de esas viviendas estuviesen empadronados en ese municipio, porque ¿para qué va a hacer vivienda de protección pública un municipio para dar un cupo de aquí, un 15% de gente que no es de ese municipio? Es que no tiene mucho sentido. Por lo tanto, lo primero que exigíamos era empadronamiento, aparte de no tener ninguna vivienda en propiedad en ninguna parte del territorio nacional, y pedíamos una certificación negativa del registro de la propiedad, etcétera, etcétera. Nunca se han atribuido, nunca se ha establecido un cupo de un 15%, que ese cupo del 15% desde luego es sospechoso, porque es que aquí nos encontramos con todos presentes, la cooperativa Vitra, los bancos, el padre, el alcalde, el no sé qué. Es decir, esto, como ha dicho Albert Rivera, es un dedazo en toda regla. ¿Qué suerte tiene este chico
que le ha tocado a él dentro del 15%. Y luego otra cosa muy importante, yo el problema lo veo más en la adjudicación que posteriormente la venta, que efectivamente ha vendido la vivienda al precio del módulo, al precio máximo que le permitía el módulo, y hasta ahí, pues bueno, puede estar salvado, pero el problema es la adjudicación. El segundo problema de la adjudicación es cómo se le otorga un préstamo a este señor que no tiene ingresos conocidos para poder hacer frente al pago de la letra del préstamo, porque eso es otra de las cosas que poníamos. La adjudicación en los concursos que nosotros sacábamos estaba condicionada a la negociación del préstamo, a que se consiguiese la financiación. De hecho, nos hemos encontrado en alguna ocasión con que el adjudicatario no ha conseguido la financiación y ha tenido que renunciar a la vivienda, y hemos tenido que tirar del cupo de reservas del sorteo. Por lo tanto, el problema está más en la adjudicación. Venga, Miguel Barrachina. Sí, es impensable que un municipio de Madrid, Alcobendas, el que sea, decida crear vivienda pública para resolver el problema de la vivienda de Madrid capital. Claro. Es decir, y que no de pida, otro municipio, y que no pida el empadronamiento de sus vecinos. Es decir, si tienes un problema tuyo, de tu municipio, no es para atraer a gente de otros lugares. Después es infame, es repugnante coger una vivienda que va dirigida a un determinado colectivo necesitado y tenerla sin utilizar para tú obtener un mayor rendimiento con el peor carácter especulador que él mismo ha estado criticando siempre. Y luego habrá que encontrar, si existe, ese listado del 15% de las viviendas que adjudicaron a dedo, porque es muy probable que no esté solo. Es decir, es muy probable que hayan otros muchos más conocidos y de la misma ideología. Yo creo que la operación es absolutamente diáfana. Es decir, deciden montar una cooperativa para construir vivienda de protección oficial. Como las normas las puede poner el ayuntamiento, reservan un 15% para ser adjudicado a quien ellos decidan. El otro 85% lo utilizan el procedimiento del sorteo entre personas que cumplan las condiciones. Y este muchacho, que no tiene ingresos, pero tiene una familia que le puede avalar y le puede prestar las aportaciones que tiene que hacer para comprar el piso, pues lo hace y lo deja vacío. ¿Por qué? Porque desde el minuto 1 él no pensaba ir a vivir a Alcobendas. Él simplemente aprovecha una oportunidad que ve para hacer negocio. Bien. Entonces, yo, que he leído todos los detalles del asunto, creo que efectivamente no ha hecho nada que se salte ninguna norma. Lo que han hecho es, desde el punto de vista pues, moral, impresentable. Pero bien se ha cuidado él de hacerlo todo de acuerdo con la normativa, ¿no? Ahora, ¿sabéis cuál es la parte más interesante desde el punto de vista filosófico y conceptual de este asunto? Que ellos tienen unas ideas económicas tan aberrantes que cuando actúan según la racionalidad económica se encuentran en contradicción. Claro. ¿Me entiendes? Pero cabalgan sus contradicciones. No, pero vamos a ver. Claro. O sea, ellos dicen, la vivienda es un derecho. Vale. Las viviendas vacías... Con el que no se puede especular. Hay que ocuparlas. No se puede especular. Pero claro, eso que va contra la propiedad privada, va contra la racionalidad económica... Porque tú te puedes comprar un piso y tenerlo vacío si quieres. Para eso es tuyo. Bueno. Para eso es tuyo. No, ellos dicen que no. Pero claro, como eso es tan aberrante, ellos en su vida privada no lo pueden aplicar, porque es delirante. Y entonces les pillan. ¿Me entiendes? Entonces, el caso Espinar es la demostración palpable de que las ideas económicas de Podemos son absolutamente disparatadas. Venga, Luis Eduardo, y ahora sobre todo vamos a ver otros casos de cómo han justificado en todas las ocasiones sus casos de corrupción, en fin, con mil y una argucias. Venga. Hombre, yo creo sobre todo que este es un tema más moral que de otra parte. O sea, estamos hablando de Espinar, que es la persona que quiere representar a Podemos en la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de un partido que, lo has dicho tú, su visión sobre la propiedad privada, su visión con respecto al tema de los desahucios, su visión también, que en esa la podemos compartir, y yo la comparto en cierta medida, del gran pelotazo urbanístico que ha habido en la España, digamos, del modelo basado en el ladrillo y la especulación con la vivienda, etcétera, y resulta que él hace eso. O sea, es que lo que estábamos hablando es que hubo una época en España donde se hacían más viviendas de las que hacían falta, los promotores se las recomendaban a amigos
para hacer lo que ha hecho Espinar, para que se la compraras. Y yo recuerdo a mí mismo ofrecérmela en una ocasión y decir, no, pues si no me hace falta, no estoy pensando, no, pero da igual, tú ahora métete, apúntate, y una vez que estés apuntados, antes de que se entreguen, te la pagamos, o sea, porque sabían ya que había tal incremento. Quiero decir, eso era la burbuja del pelotazo que hubo con el boom inmobiliario, justamente lo que ha hecho Espinar. O sea, lo que él estaba cuestionando y lo que está dando clases moral a todo el mundo. Oficial. Claro, o sea, por eso digo que en este caso, cuando decimos es legal, será legal, pero Espinar tendría que aplicarse su propia moralidad frente a un tema como este, claro, y si te inhabilita en cualquier partido, en uno como Podemos, se supone que mucho más. Y además no es uno, es que son todos. Sedoje Sáenz hablan de ocupar las viviendas de los otros, pero la mía de protección oficial la tengo vacía. De los derechos de los trabajadores, pero yo a mis trabajadores los tengo en negro. Es decir, y cobrando 12.000 euros al mes que cobraba Echenique, no encontró los 100 euros para dar de alta en la seguridad social a su empleado. Y cuando uno obtiene una beca como Errejón, no acude y sin embargo se queja de que hay pocas becas, ¿no? Como pocos pisos y los tienen vacíos. Es que no es uno, es que son todos. Que hizo es que estos llegan a la política Melero, ya robados de casa. En Rivas. Miguel, ¿qué hizo Tania Sánchez Melero en ese Stalingrado low cost que es Rivas hacia Madrid, en manos de Izquierda Unida desde el siglo pasado? Se odió a su hermano. ¿Qué hicieron? Primero hizo un patrimonio inmobiliario que ríete del de Donald Trump en Manhattan. Y segundo, ella le concedió un contrato a su hermano siendo concejal, ella y papá, concejales del Ayuntamiento de Rivas hacia Madrid, entonces en Izquierda Unida, un contrato a su hermano de 3 millones de euros. Su hermano tocaba el trombón y la pandereta, creo. Vamos a verlo, si te parece. Le dieron 3 millones de euros, ella y papá. Sí, pero ella dice que no sabía que era un segundo, vamos a ver el caso del caso referencia a Eduardo y sobre todo cómo lo justificaron, porque ya les hemos dicho que está el de Tania Sánchez, el de Monedero, tenemos muchos. Beatriz Rojo nos ha preparado un informe. Beatriz, muy buenas noches, cuéntanos esos escándalos de supuesta corrupción de Podemos y cómo lo justificaron. Pues sí, vamos a repasar esos casos de corrupción, si no me los pisa antes Eduardo, los más sonados dentro de Podemos, y vamos a escuchar cómo los propios miembros justificaban lo que habían hecho. Comenzamos, si os parece, por las declaraciones de Pablo Iglesias, cuando salió a la luz que el gobierno venezolano de Hugo Chávez pagó, atención, 7 millones de euros a sus dirigentes para que extendiesen el movimiento bolivariano en España. El líder de Podemos no da explicaciones, lo único que dice es que el Tribunal Supremo ha archivado la causa. Lo escuchamos. De un delito tan grave como financiación ilegal, cuando además el Tribunal Supremo lo ha archivado hasta 5 veces. ¿Y cómo justificó los 97.000 euros que recibió de una televisión iraní? Pues diciendo que la política es así. Irán, que a su vez tiene una televisión que me ha contratado a mí, un Estado asesino de comunistas, en el que las mujeres tienen que llevar... Claro, pero es que la política es una cosa fea. Pero Pablo Iglesias no es el único. Otro caso escandaloso fue el del ex número 3 de Podemos, Juan Carlos Monedero, que ocultó a Hacienda la cantidad de 425.000 euros que cobró por un informe pagado por Venezuela. Con un comunicado reconocía su deuda al hacer una declaración de Hacienda complementaria y decía: la existencia de una declaración complementaria voluntaria implica, por ley, que no existe fraude fiscal. Era el caso de Monedero, y cuando supimos que Pablo Echenique había mantenido durante más de un año a un asistente en su casa sin contrato y sin pagar la seguridad social, él dijo lo que ya era obvio, que había hecho malas cosas. Yo pago a mi asistente sabiendo que él no está al corriente de sus obligaciones con la seguridad social. Yo sé que no estoy haciendo las cosas bien. ¿Qué creen que dijo Íñigo Errejón cuando la Universidad de Málaga le inhabilitó por haber cobrado una beca de 1.800 euros al mes sin ir a trabajar mientras ejercía de asesor para Podemos? Pues que tan solo se había tratado de un error administrativo. Pero es que estamos hablando de un error administrativo. Es que después de toda la cacería y de todo el ruido para intentar sembrar todos son iguales, fíjate, todos son iguales, en el país de Bárcenas, en el país de Bankia, todos son iguales, estamos hablando de una falta administrativa. Estamos hablando de que hay un papel que nadie pone en duda que se habría expedido, pero que no se solicitó. Y escuchen ahora cómo el abogado de Tania Sánchez Melero justificaba que ella hubiera votado a favor de unas adjudicaciones de 1 millón de euros para la cooperativa en la que casualmente trabajaba su hermano.
Lo que Tania ha dicho es que no sabía que ese expediente concretamente incluía a una asociación en la cual una cooperativa en la cual su hermano participaba. Todo ello cuando la semana pasada escuchábamos al líder de Podemos, a Pablo Iglesias, referirse así a los miembros de los demás partidos. Hay más delincuentes potenciales en esta Cámara que allá afuera, señorías. Demoledor, Beatriz, demoledor. Absolutamente. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego. Señores, hacemos la última pausa de publicidad. No dura ni un minuto, 40 segundos y regresamos para analizar todas estas, la autodefensa de Podemos y por qué lo hacen. Quedan 14 minutos para medianoche, aquí seguimos en el Gato al Agua, recta final, y vamos a analizar los casos de Podemos, de corrupción o de supuesta corrupción, y cómo siempre han tenido una excusa y no han aplicado el mismo rasero que exigen a los demás con ellos mismos. ¿Por qué será? No sé quién de ustedes me puede dar la explicación. No, pero y de hecho es que todas las justificaciones han sido falsas. Hasta Echenique, cuando yo sé que él no está al corriente de la Seguridad Social, no. Los asistentes del hogar eres tú, el empleador, quien tiene que darlos de alta en la Seguridad Social, como a cualquier trabajador. Por tanto, ya no es que sea un defraudador, que lo es. Es que encima miente y le echa la culpa al pobre chico o chica que tiene asistiéndole en casa, pagándole en negro y sin dar de alta en la Seguridad Social, ¿no? Es extraordinario. Y después llegan al Parlamento perdonándote la vida todos los días, a todas horas. Es extraordinario. Vamos a ver, la explicación que ellos se dan a sí mismos es que, como ellos combaten por la justicia contra un sistema proletaria, contra un sistema corrupto y podrido, todo lo que ellos hagan, incluso si es venal, es inmoral, es falaz, todo está justificado en aras del fin último, que es implantar la igualdad, la justicia en la tierra, bajo la égida del Partido Único y concretamente de su líder, Pablo Iglesias. Entonces, claro, con este esquema mental, ellos cuando están solos, ¿no? O sea, ellos en su tertulia deben comentar, pero fíjate tú, qué cosa más absurda que nos recriminen eso, ¿no? Sí, ya lo ha dicho Pablo, la política es una cosa muy fea. ¿Sabéis qué ejemplo puso cuando le reprocharon lo de recibir dinero de la peor dictadura criminal que hay hoy en el mundo, que es Irán? Dijo, bueno, también la Alemania de la Primera Guerra Mundial le puso un tren a Lenin para llevarlo a Rusia para que provocara la revolución y acabar con el problema que tenía en el frente del Este. Bueno, la comparación es escalofriante. O sea, este señor nos está diciendo que puede faltar a cualquier norma moral, humanitaria, de decencia, con tal de conseguir el poder. O sea, yo creo que es una amenaza terrible sobre nuestro sistema político democrático y sobre cada uno de nosotros. Entonces yo no entiendo cómo con esta alegría todo el mundo les da cancha y todo el mundo los encuentra tan graciosos. O sea, estamos en una sociedad absolutamente suicida. Pero todas estas periodistas, y me refiero fundamentalmente al sector femenino, a las que se les hace el culo pipermín cuando tienen a algún líder de Podemos delante y todos son sonrisas, mohines. No solo las femeninas, o sea, no periodistas, bueno, ellas y ellos, todos, Eduardo, porque es así. Pues son como aquellas marquesonas de París o aquellas marquesonas de 1917 en la Unión Soviética que le hacían cucamonas a los bolcheviques. El marxismo o en la Revolución Francesa. O en la Revolución Francesa, he dicho. Felipe Igualdad. Felipe Igualdad. Son exactamente iguales. El marxismo, desde su fundación y por sus fundadores, Marx y Engels, ha tenido unos esfínteres así de grande para justificar sus atrocidades y sus latrocinios. La dialéctica marxista justifica el robo y el asesinato en eso que Pablo Iglesias explicaba muy bien, cabalgar nuestras contradicciones. Cuando en un foro de esos, que tenemos el vídeo, un foro de esos que apestan a rancio sudor bolchevique, que tanto le gustan a él, decían, nos financia Irán, recibimos financiación de Irán, os preguntaréis, queridos camaradas, ¿cómo nos podemos financiar
de un régimen tiránico, teocrático, en el que la disidencia política, la homosexualidad y el adulterio se castigan con la muerte. Bueno, cabalguemos nuestras contradicciones y aceptemos ese dinero. La política. No le costó mucho, no le costó ni una arcadita. ¿Por qué? Porque el Che Guevara, su idolatrado asesino, el Che Guevara, que no era musulmán, también castigaba con la muerte la disidencia política, la homosexualidad y el adulterio. No le costó nada. Marx y Engels, los de la revolución proletaria, los de los derechos de los trabajadores, y esto es un dato rigurosamente histórico, compartían cópula con la chacha, con la chica de servicio que tenían, y la llenaban de hijos que no reconocían. Marx y Engels, pero luego los proletarios del mundo. Venga, Luis, que quedaba por yo creo que qué pena que no te haya pillado. Por no hablar de Rousseau. Qué pena que no te haya pillado. Por no hablar de Rousseau y su contrato social. Que es muy parecido al contrato que no le hizo Echenique a su asistente. La tienes tomada con Luis. Venga, no, dale, Luis. Conmigo no. La pena es que Eduardo no lo hubiera pillado en otra época de su vida y hiciera una tesis doctoral de todo esto, porque bueno, tendrías un cum laude absoluto, vamos. En ciencias políticas me hubiera fusilado. Bueno, vale. O sea, yo creo que estamos en planos distintos. O sea, tú eres el plano de la historia de la mesa y por tanto estás en tu composición. Es que es verdad. Nosotros, yo intento, o sea, aportar, me imagino que igual que el representante del Partido Popular, la coyuntura actual y cómo se va viviendo, o sea, sin salirnos de ese prisma. Y hay una cosa que cada vez que lo digo en una televisión no suele gustar mucho, pero también igual que informativamente hay que decir todo lo que hay que decir, yo creo que también las personas como yo estamos en la obligación de decir esto. En este momento vamos hacia una legislatura que está necesitada de mucho cariño, de muchas reformas, de mucho consenso, de mucho diálogo, de mucho eso que llamamos los partidos constitucionalistas, o sea, cerrando filas frente a los riesgos que hay precisamente de que en España puedan suceder cosas que nadie deseamos. Y nadie nos gusta lo que hace Podemos, eso está totalmente claro, pero también está absolutamente demostrado que si Podemos existe y si Podemos está creciendo tanto es porque por una parte se le entregó una televisión entera que la han tenido a su servicio para poder crecer y para poder tener un altavoz y una tribuna tremenda, pero también lo digo, porque todos los demás, y me meto yo mismo, nos meto a todos, estamos todo el puñetero día hablando de Podemos. Y si todos seguimos hablando todo el puñetero día de Podemos, digo todos, todo el país, lo que habéis dicho, pues entonces Podemos seguirá estando en la cresta de la ola, se seguirá riendo de todos nosotros, seguirá ridiculizando el que encima les ataquemos por pillarles en 1000 renuncios, pero el populismo crece y se reproduce en base a eso. Por tanto, ¿qué es lo que me gustaría a mí también animar en toda la etapa que viene por delante de esta legislatura que ya ha arrancado, porque ya hay gobierno? Que empecemos a hablar de reformas, que empecemos a hablar de retos, que empecemos a contrastar datos, que empecemos a ver si se está haciendo lo correcto o no lo correcto. Porque si nos cerramos solamente, o sea, querido amigo, en la protohistoria, vamos a estarle dando alas para que eres lo que eres porque hubo unos abuelos ideológicos y Pablo Iglesias permanentemente sigan cabalgando. Querido Luis, tu mensaje de que hablamos mucho de Podemos... No, pero todo el mundo, yo también, todos, demasiado. Me viene el eco de los años de plomo, cuando ETA mataba todas las semanas no me seas, a discreción. No hagas populismo. Si lo que hay que hacer es no hablar Eduardo, de ETA. No hagas populismo. Lo que hay que hacer es no hablar de ETA porque le damos publicidad a ETA. Lo que yo digo es que si seguimos... Cuando Podemos mete la mano en la caja, no da de alta a un trabajador, juega al Monopoly con las viviendas de los trabajadores, Que no se trata de que no se denuncie lo denunciable, hay que lo hacemos todos los días. Y hay que decir que son unos jetas. O sea, tú no me reconoces que este país está monotema con Podemos desde hace ya mucho tiempo. Es posible. Y que ese ser monotema con Podemos le está dando el caldo de cultivo para crecer. ¿Tú ves que aquí pierde algún voto o en muchas televisiones con las críticas razonadas a Podemos? Ya los ha perdido. Sí los ha perdido. Perdona, te voy a dar una alegría. Los ha perdido solamente cuando se juntó a Izquierda Unida, Partido Comunista, y la gente le empezó a asociar a una cosa distinta al populismo de Podemos. Pero no los ha perdido haciendo numeritos en el Congreso y no haciendo política. Sí, pero los perderá por eso. Luis, pero que es importante, tú mismo has dicho que Podemos ha tenido un altavoz que ha sido una televisión
televisión que todo el mundo conocemos, ha acudido a otras televisiones, como ha sido la de esta casa, y han hablado libremente, pero obviamente se les enfrentaba a sus contradicciones y se les rebatía también en libertad. No, si yo no me refiero y ahí a eso. quedaban retratados. Pero bueno, habían pedido la palabra Antonio Alonso Timón y Miguel Barrachina. Yo lo que quería decir, tres cosas muy rápidas. Recta Primero, final, brevemente, por favor. Que la élite podemita no es tan pura y tan casta como nos dicen, es una pura casta, porque además en estos casos de corrupción se da la casualidad de que este es el hijo del de las tarjetas black, Tania es la que está en la vieja política, el concejal de Rivas, etcétera. Es decir, que estos señores tienen un pasado y no es precisamente muy claro. Segunda cuestión. Podemos, en eso estoy bastante de acuerdo con lo que decía Luis anteriormente, Podemos es el fruto en buena medida de los desastres que han tenido los dos partidos políticos mayoritarios en los últimos tiempos. Y en manos de los tres partidos constitucionalistas, PP, PSOE y Ciudadanos, está que desaparezca de la faz de la tierra Podemos si hacen los deberes como están haciendo. Y solamente una cosa. Es verdad lo que dicen ellos, la purga interna que tienen, es verdad que esto sale en este momento y probablemente porque sale desde dentro. Y en Yo este creo que momento, es indispensable hablar de Podemos porque cuanto más se les conozca, menos se les votará. Yo hubiese preferido ya hablar solo de los 600.000 nuevos empleos y del nuevo gobierno de Rajoy. Pero hablar de esto es indispensable. Aquí cada uno a lo suyo. Bueno, conectamos con nuestra redacción, tiempo final de recopilación de los últimos datos y las últimas opiniones que nos trasladan ustedes a través de las redes sociales. Rocío Manzaneque, cuéntanos. Pues Gonzalo, tenemos que contar para quién es el gato al agua más que las opiniones, porque hoy es un día muy especial en Intereconomía, porque queremos, disculpen ustedes, dar el gato al agua a una persona que cumple años hoy, que es nuestra directora de realización, Beatriz, que la tenemos por aquí y está muy sorprendida además. Y aquí te tenemos, Beatriz. Felicidades de parte de todo el equipo. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, un abrazo y un besazo enorme a Beatriz Fajardo, como han oído, la directora de realización, que es ahí. Esta es justo el pequeño control donde todos los días el control de cámara se hace posible este programa y que los tertulianos y un servidor pues les hagan llegar a sus hogares, a sus casas, toda la opinión. Enhorabuena, Rocío, gracias, y Beatriz Fajardo, felicidades en nombre de todo el equipo por tu excelente trabajo todos los días. Gracias y buenas noches a ambas. A la tarta, venga, que sople en directo, claro que sí. Gracias. Bueno, y no te cantamos porque ya es demasiado tarde. Gracias a ambas. Bueno, ya lo hemos escuchado, hoy gato no es para ninguno de ustedes, entienden. Perfectamente, vamos, merecidísimo. Totalmente. Miguel Barrachina, ha sido un placer su vuelta al gato al agua. Encantado. Esperemos verle más a menudo por aquí. Pues siempre que me llaméis, y ahora ya camino de Castellón, camino de Segorbe, camino de casa. Ya por fin, ya con gobierno y que esto eche a andar, ¿verdad? Sí, pues ya tocaba, los españoles se lo merecían. Luis Salvador, muchísimas gracias por haber estado aquí. Un placer, jueves como más. siempre. Alejo, ¿ya se ha quitado usted el micrófono? Sí, como usted nos despedía. No, ya, pero me he despedido del programa, hemos felicitado a nuestra directora de realización, pero usted ya tiene prisa por ir a casa, ¿o qué? No, yo simplemente le obedezco. Vamos a ver, bueno, pues nada, un placer, como siempre, pero hay una cosa que Luis ha de tener presente. No se puede dar la batalla de las ideas escondiendo la cabeza debajo del agua, ¿eh? Nunca, eso nunca. Bueno, buena reflexión. Antonio Alonso Timón, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Gonzalo. Muy Eduardo, buenas noches. Un placer. Gracias, Serrano. Un placer. Usted se tiene que ir pitando porque usted madruga y de lo lindo, ¿no? Eduardo, ¿quién es? Eduardo ha venido al final. Eso, ¿hay algún Eduardo? testigo que pueda atestiguar, y valga la redundancia, que usted se levanta a las 5 de la mañana? Pone las calles. Me cuesta creerlo, sinceramente. Mi mujer, que duerme a mi vera y que padece el despertador a las 5 de la mañana sin tener, pobre mía, que Una santa, para aguantarle a usted ha de ser una santa. De divorcio. ¿Y lleva usted el tirón desde las 5 de la mañana? ¿Ininterrumpido? Bueno, luego he hecho la siesta del carnero. Ah, antes de comer, echa usted en un carnerillo. poquito, Bien. Porque si no, a mi provecta edad ya no aguantaría del tirón. Pues está usted muy bien conservado. Bueno, señores, que casi es medianoche. Que muchísimas gracias por su confianza un día más. Es jueves, mañana hay más Gato al Agua. Y lo que les digo, que, en fin, gracias por elegirnos para informarse, para entretenerse también y amenizar estas noches en las que esperemos ser entretenidos. Gracias y hasta mañana. En el que pedía incluso 10.000 euros más que los 30.000 que obtuvo de beneficio y decía que no era negociable ese precio. Preguntas que intentamos dar respuesta en el siguiente reportaje de Patricia Tenorio.
Con 23 años, estudiando y sin ingreso alguno, Ramón Espinar compró una vivienda protegida en Alcobendas por 146.224 euros. Hasta ahí todo podría ser normal si no fuera porque desembolsó 52.000 euros de entrada y otros 92.000 subrogándose a una hipoteca. Pero siendo realistas, ¿a qué joven sin ingresos le concederían algo así? A él, claro, siendo su padre consejero de ese banco. Espinar no tuvo que empadronarse en Alcobendas para acceder a ella, ni siquiera la consiguió por sorteo. La promotora del inmueble sacó el 85% a concurso y el 15% restante las vendió a clientes elegidos discrecionalmente, entre los que estaba el portavoz de Podemos. Si les parece, abrimos ya el melón, si me permiten la expresión, de este caso que sigue trayendo muchísima cola, tiene muchas aristas, de la vivienda de protección oficial, protección pública que compró Ramón Espinar. Cada palabra que dice el diputado o el senador de Podemos, desde luego, se van viendo las incongruencias. Yo les voy a formular unas preguntas que las voy a soltar para después debatirlas. ¿Por qué decidió quedarse con el piso que no podía afrontar y no sabía cómo pagar? ¿Por qué le concedieron una hipoteca si no tenía ingresos ni solvencia? ¿Cuál es la relación del padre de Espinar con el alcalde de Alcobendas, con el dueño de la cooperativa? ¿Tuvo algo que ver esa relación en que le dieran el piso sin entrar en sorteo? Porque saben que no entró en sorteo público. Por último, ¿por qué colgó un anuncio en un portal de venta inmobiliaria? Pertenezco a algún consejo de administración de alguna empresa municipal de la vivienda y no me he encontrado nunca un caso como este. ¿Por qué? Porque en los municipios donde yo he estado en el consejo de administración de esas empresas municipales de la vivienda, el 100% de las viviendas se han adjudicado por sorteo. Y además se ha requerido que todos y cada uno de los adjudicatarios de esas viviendas estuviesen empadronados en ese municipio, porque ¿para qué va a hacer vivienda de protección pública a un municipio para dar un cupo de aquí, un 15% de gente que no es de ese municipio? Es que no tiene mucho sentido. Por lo tanto, lo primero que exigíamos era empadronamiento, aparte de no tener ninguna vivienda en propiedad en ninguna parte del territorio nacional, y pedíamos una certificación negativa del registro de la propiedad, etcétera, etcétera. Nunca se han atribuido, nunca se ha establecido un cupo de un 15%, que ese cupo de... En el Senado. Eso es un dedazo en toda regla. Vamos a hablar claro. O sea, que de un 15% que se guarda la cooperativa le toque al hijo del que está en Caja Madrid, que además está con el alcalde de Alcobendas, vamos a hablar claro. Estaba todo perfectamente organizado, perfectamente pensado para que Espinar consiguiera ese piso y, por supuesto, la financiación. En el plan de vivienda joven de la comunidad, pero desde luego esta vivienda no forma parte de ese cupo. Tan solo 9 meses después de comprarla y sin llegar a habitarla nunca, vende su casa, como muestra en exclusiva la COPE, en un conocido portal de viviendas a un precio que orgullosamente pone no negociable. Una pareja joven de la localidad madrileña finalmente compra el apartamento por 30.000 euros más a través de varios cheques al político, la señal, el piso y 1.000 euros más que le fueron entregados en mano. Pero ¿y por qué no renunció a la vivienda antes de comprarla si solicitó venderla a las pocas semanas? Sí, esto perjudica mucho, sobre todo al proyecto de Podemos, a todos. Espinar se niega a contestar. Bueno, ya lo han escuchado. Y a todas estas, Pablo Iglesias, el líder de Podemos, hoy le han preguntado si es por lo menos éticamente reprobable la actitud que tuvo Ramón Espinar. Y dice que no, que es lo que haría cualquier persona a esa edad. Escuchen. Responder lo mismo. Yo creo que Ramón Espinar no solamente ha dado explicaciones sobradamente y además, digamos, no se ha dicho que la compra en 2007 y después se ve obligado a venderla en 2011. Creo que ha actuado éticamente. Bueno, preguntamos en primer lugar al profesor Antonio Alonso Timón, que hemos visto que ha escrito un libro, Urbanismo y Ordenación del Territorio, y como conocedor de la materia. La primera cuestión, ¿es legal o no es legal lo que ha hecho Espinar? Y luego si es éticamente o no reprobable. Bueno, es legal. Es legal y no es legal. Es decir, es legal pero no es habitual. Yo he